Hola, buenas noches. Bueno, ya los que ya me conocen, yo soy la doctora Lourdes Dergal, soy médico especialista en medicina de rehabilitación y estamos haciendo pues esta revisión completa de músculo esquelético. En la parte 3 del día de hoy vamos a ver trastornos congénitos y genéticos, enfermedades articulares inflamatorias. Específicamente su enfoque hacia músculo esquelético, por ejemplo, en lupus, pues más hacia músculo esquelético y tumores óseos y de partes blandas. Ok, vamos a empezar con la primera parte. La próxima semana pues va a continuar la parte 4, que tal vez ya sea la última, vemos si acabamos y si no, pues otra semana, pero igual y ya acabamos. Entonces vamos a continuar primero con la parte de trastornos genéticos y congénitos. A ver, vamos a ver. Voy a desactivar el sonido. Exacto, ya, para que no estén escuchando. Bueno, ahora sí. Dentro de las enfermedades genéticas y congénitas, las agrupan en todos estos grupos dependiendo de la fisiopatología que las desencadena. Puede ser por defecto en la síntesis de la matriz, por osificación endocondral anormal, por trastornos de la remodelación ósea y de la mineralización, y trastornos del crecimiento, disostosis y anormalidades en patrones, y además de metabólico genético. Aquí puse en un cuadrito las que ya vimos. La semana pasada vimos estas de defectos en la mineralización. Ay. Entonces vamos a ir en orden el día de hoy viendo las otras 5 grandes grupos que nos faltan por ver. Vamos a empezar con los defectos en la síntesis de matriz ósea. Ok, vamos a ver. Veamos. Ahora, este es pues el ejemplo clásico, pues es la osteogénesis imperfecta. Esta es una de las enfermedades más preguntadas en cuanto a trastornos genéticos y congénitos de músculo esquelético. Realmente lo que hay que saber es lo que puse en esta diapositiva. Es información concisa, pero es así como que tiene esta enfermedad unas características muy preguntables y sí, hay que sabérselo, ¿no? O sea, sí, hay diferentes causas de osteogénesis imperfecta, pero la mayoría o la más común va a ser con defectos en el colágeno tipo 1. Y entonces, si ven, el gen se llama col de colágeno 1, de colágeno tipo 1, y hay dos tipos, la A1 y la A2. Pero entonces, si te ponen en el step 1 algún gen, pues va a decir algo así como colágeno 1, col 1. Y el mecanismo, pues es precisamente en el gen del colágeno 1, porque no pueden sintetizar este tipo de colágeno. Pues el colágeno es la principal estructura de pues la piel, los tendones, los ligamentos, el hueso, ¿no? Y pues bueno, esta va a tener una herencia autosómica dominante, es decir, que generalmente se pasa de una generación a otra, aunque puede no ser tan ¿Lo evidente sabes? No, Ah, a ver. Ah, sorry. ah, no, no hay problema. Entonces, pues bueno, pues el defecto en el colágeno puede ser completo o puede ser que está como un poco alterado, ¿no? Que es lo que dice aquí, un defecto cualitativo, ¿no? Entonces, en lugar de estar insuficiente, que es un poco más grave, puede estar solamente en un defecto cualitativo y lo hace más frágil. Entonces, ¿cómo nos los van a poner en el examen? Generalmente es un pequeño o sea, es un niño con fracturas recurrentes y esclera azul. Por eso el muñequito pues tiene los ojos azules y tiene su bracito roto. Generalmente, pues si ya te dicen esclera azul, pues vas a pensar en osteogénesis imperfecta, pero a veces pues no te lo ponen así como tal y hay que distinguir entre abuso, ¿no? Y osteogénesis imperfecta, cuándo sospechar abuso y cuándo sospechar osteogénesis. Ahorita voy a mostrar un cuadrito en donde nos da como esa información, pero a lo mejor lo de esclera azul pues no te lo ponen porque es como muy directo, ¿no? Pero te pueden poner pérdida auditiva porque
estas mismas fracturas, como está aquí en la imagen, pues dañan, ¿no? La conducción de la audición o alteraciones en los dientes, ajá, dentinogénesis imperfecta. Entonces, pues bueno, estos pueden ser otros como tips que te pongan. El tratamiento, que es ya más hacia step 2 y step 3 son los bifosfonatos, ¿no? Porque estos van a disminuir el riesgo de fracturas en estos pacientes. Ahora, otra cosa que nos puede ayudar a mostrar son los exámenes de laboratorio, en donde todo va a estar normal, a diferencia de las enfermedades que vimos la semana pasada, en donde hay alteraciones en el metabolismo de calcio, fosfato, etcétera. Esto todo va a ser normal, ajá. Y pues bueno, la radiografía muestra calcificaciones como en palomita de maíz, que es porque hay diferentes etapas de como de recuperación de distintas fracturas. Ahora, vamos como a la principal como enfermedad que se confunde, que es el abuso infantil. O sea, cuando en lugar de pedirle valoración por Child Protective Services, o sea, cuando sí y cuando no. Pues lo de la esclera es muy fácil, pues si te dicen esclera azul, pensar en osteogénesis imperfecta, pero ya esto luego pues es difícil que lo pongan porque es como muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, en la osteogénesis imperfecta, pues a veces te ponen algún antecedente familiar, pero es raro. Aquí lo que va a definir o lo que más es el tipo de fractura, ¿no? Entonces, para pensar en osteogénesis, hay que ver fracturas de huesos largos. Ajá. Y aquí en abuso infantil va a tener fracturas en espiral. Esa es como muy clásica, de hecho creo que sale en un NVMe del Step 2, a fracturas de las costillas posteriores y fracturas de cráneo. Estas tres son como buzzword de en vez de decir otro tratamiento, bifosfonatos o lo que sea, te vas a Cold Child Protective Services, ¿no? Fracturas en espiral puede ser de húmero, ¿no? O de fémur o así. Y otro que también nos da de child abuse es hemorragia retiniana y pues bueno, moretones o lesiones en diferentes etapas. Ahora, si mencionan pérdida auditiva o problemas de los dientes, pues ya nos vamos a más osteogénesis imperfecta. Yo diría que recordar estos para que estos no se te pueden ir como el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Ahora, este fue ya todo lo de osteogénesis imperfecta. Vamos a hablar un poquito de acondroplasia, que es la segunda enfermedad como genética más común preguntada. Y pues bueno, es la más común preguntada porque pues es la displasia esquelética más común. Esta va a ser un defecto en la osificación endocondral. Esta es muy importante porque como solo se afecta la osificación endocondral, solamente se van a afectar los huesos de osificación endocondral, ¿no? No membranosa. Entonces, pues van a tener todos los huesos que sean de osificación endocondral, que son los huesos largos, más chiquitos, ¿no? Más cortitos. Ajá. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la causa? La mutación en el gen FGFR3, que es el del factor de crecimiento fibroblástico 3. Y pues bueno, esta sí es de memoria, nada más que pues podemos pensar, ¿no? Si es un problema como que del crecimiento, pues está en el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Em, la herencia pues es autosómica dominante, pero esto solo te sirve para cuando las familias tienen el antecedente. Pero si nace un bebé, te ponen en el examen un bebé que nace con los datos y no tiene ningún antecedente familiar, hay que pensarlo de cualquier forma porque aproximadamente el 80% de los pacientes van a ser mutaciones espontáneas. No va a ser necesariamente que tengan algún padre o madre con el diagnóstico. Entonces, puede ser un bebé que sin antecedentes nace con estas características clínicas. Y pues, ¿cuál sería el factor de riesgo asociado? La edad paterna mayor a 35 años. Ahora, como veíamos, generalmente te van a presentar un caso clínico con las características clásicas, ¿no? Del fenotipo.
que sería la macrocefalia con la frente amplia, porque recordamos que estos huesitos del cráneo pues no son por osificación endocondrial, entonces esos crecen proporcionalmente pues más grandotes que el resto de los huesitos largos, por ejemplo, porque esos se ven más pequeñitos, entonces por eso es como macrocefalia con el frontal bossing, que es como el crecimiento frontal, y el resto va a estar al revés. Hipoplasia mediofacial, nariz, el hueso nasal del puente bajo, ¿no? Aumenta la incidencia de otitis media porque, pues, bueno, tienen alteraciones óseas que predisponen a que se ocluya el oído medio, etcétera. Entonces te van a mostrar un pequeño, un adulto con unos brazos y piernas cortos y una de las preguntas como comunes, por ejemplo, puede ser, ¿qué características se asocian, ¿no? A este diagnóstico? Y pues bueno, generalmente hay que hablar de todas las complicaciones, que sería obesidad, apnea obstructiva, estenosis espinal, enfermedad cardiovascular y estenosis de foramen magno, ajá, con su hidrocefalia. Entonces, esto pues puede ser como que las preguntas, ¿no? Y a lo mejor también pueden preguntar eh, qué otras alteraciones fenotípicas tienen. Pues la mano de tridente es algo muy, muy típico y la expectativa de vida, ¿no? En pronóstico, que va a ser normal siempre y cuando sean heterocigotos, porque si son homocigotos, entonces sí, las complicaciones son más severas y los compromete a una vida más corta, ¿no? Ajá, bueno. Ahora, vamos a la que sigue, que esta es otra enfermedad de la osificación endocondral. Y esta, lo único que hay que distinguir es que es una forma de eh, em, como muy severa de mutación en el mismo gen de la condroplasia. Y pues bueno, ahí va a ser un caso clínico de un neonato que nace con características similares a una condroplasia. Sin embargo, tienen malformaciones esqueléticas mucho más severas y pues bueno, ahí sí te van a poner como a lo mejor la expectativa de vida es muy corta y generalmente mueren por falla respiratoria. Y el diagnóstico pues sería displasia tanatofórica, ¿no? No sería condroplasia homocigoto ni nada de eso. Es poco preguntada, pero bueno, definitivamente es mucho más preguntada la condroplasia o la osteogénesis imperfecta. Ahora, la que sigue es la displasia cleidocraneal, que esta es una alteración en forma de patrones. Ajá. Este es otro diagnóstico que pueden llegar a preguntar, en donde el paciente tiene un patrón en donde las clavículas no se forman o están hipoplásicas y también tiene ausencia de algunos incisivos y dientes supernumerarios en los molares, por ejemplo. Entonces, pues bueno, el clásico, pues es como la imagen del actor de Stranger Things, que tiene su ausencia de los dientes incisivos porque necesitan como implantes y se tocan con los hombros la clavícula. Este es un trastorno en patrones y el gen va a ser el RON X2. Ajá, hay un comentario. Sí, es Dustin. De, exacto. Pero bueno, este es en patrones, ¿no? No es de osificación, nada de eso, ¿no? Es en patrones. Y ya uno de los últimos va a ser la de los síndromes de craneosinostosis. A diferencia de los últimos dos, este lo preguntan más, mucho más. La craneosinostosis es un conjunto pues de afectaciones que se dan por una fusión prematura o anormal de las suturas. Ajá, entonces, normalmente, pues el cerebro va creciendo de forma perpendicular a la sutura. Si estas suturas se cierran, el cráneo se va expandiendo hacia las partes que no están cerradas y genera aumento de la presión intracraneal. Hay diferentes tipos de craneosinostosis
que bueno, depende de la sutura que está afectada, que está prematuramente cerrada. Puede ser la sagital, la coronal, posterior, que es la plagiocefalia, que aquí es importante distinguirla pues como que la cabecita plana que está posicional, ¿no? Que se les aplana la cabecita porque tiene algo posicional, pero sin cierre de sutura. Porque ahí puede ser una pregunta, ¿a cuál le mandas tratamiento y a cuál solamente le mandas como reassurance, ¿no? Pero ahorita explico esa. Puede ser también anterior o la braquicefalia, ¿no? Son diferentes tipos de craneosinostosis. Pues bueno, la mutación va a ser en el gen FGFR, que 2 y 3, que son los mismos que la displasia tanatofórica y que la condroplasia. Y nada más que estas mutaciones dan aumento de la actividad de los genes, al igual que la otra. Y entonces, pues bueno, ¿cuál sería la complicación? Va creciendo el cerebro y este aumenta la presión intracraneal, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo lo distinguimos? Porque en la plagiocefalia posicional las suturas van a estar abiertas. Aquí como que la fisiopatología de la enfermedad de la craniosynostosis empieza con la fusión de alguna sutura, ¿no? Entonces, si todas las suturas están abiertas y llega un pacientito con la cabecita planita de atrás, solamente le dices que lo ponga más tiempo sobre su pancita, reposicionamiento continuo y reassurance. No le mandas a nada. Si tienes un pequeñito que tiene ya la sutura cerrada, hay que mandar a cirugía para remodelar la bóveda craneal y sobre todo para disminuir el aumento de la presión intracraneal. Y ahora sí, por último, la displasia fibrosa. Esta es como mucho menos preguntada. Esta no la vimos en la clase pasada de enfermedades metabólicas del hueso porque es una enfermedad metabólico genética. Aquí esta es muy interesante porque se puede confundir con otra enfermedad que vamos a ver ahorita. En esta, bueno, ya a lo mejor ustedes me pueden decir con cuál se puede confundir. En esta hay una ganancia de función somática, o sea que no es heredado, no es en el desarrollo embrionario se gana esta mutación en el gen GNAS. Ajá. Y entonces esto aumenta la síntesis de AMP cíclico y hay un constante sobreactivación del GNAS. Y pues bueno, esto ocasiona que los osteoblastos no maduren y el hueso normal se reemplaza con hueso fibroso, todo desorganizado, ¿no? Entonces, pues bueno, este hueso como desorganizado se puede ver tanto en los huesitos como en las radiografías que vemos ahí voy a poner aquí, que vemos aquí, por ejemplo, en esta radiografía, que se ve como el hueso se ve borroso, no se ve trabecular y se ven opacidades como de vidrio esmerilado, ¿no? Aquí como burbujitas. Y en la histología lo denotan como patrones de letras, pues de caracteres chinos, ¿no? Porque tienen como estas formas irregulares y redondeadas. Normalmente el hueso, pues, como lo habíamos visto en la primera clase, se ve como líneas, ¿no? Tiene sus Ya trabejos. está. Ajá, a ver, ya. Y así, ¿no? Bueno, entonces, este diagnóstico, ¿cómo nos lo van a decir, no? Puede ser que solamente un huesito esté afectado, que es la más común, o puede ser la que nos ponen luego en el examen, que puede ser esta, ¿no? Te pueden poner incluso una imagen o la descripción. Tienen las caderitas en esta forma, que es de bastón de ovejero, ¿no? Como que con estos bastoncitos de aquí agarraban el cuellito de las ovejas y así se les deforma el fémur. Cuando es monostótica, que es la más común, se descubre de manera incidental y la poliostótica es la que tiene como la imagen característica. Ahora, ¿cuál sería la importancia de distinguirla? No sé si como que esta fisiopatología le recuerda a alguna enfermedad.
que pongan ahí en el chat, porque ya hablé mucho. Bueno, se parece mucho al síndrome de McCune-Albright. ¿Por qué? Porque es la misma mutación. La única diferencia es que ya para que sea síndrome va a tener la displasia poliostática que habíamos visto, pero aparte va a tener hiperfunción endocrina y las manchas, bueno, como cutáneas, ¿no? De manchas café con leche con el borde irregular que parece un borde como de un mapa, ¿no? Por eso dice la costa de Maine, ¿no? Pero es como el borde de un mapa. Entonces, para que sea el síndrome de McCune-Albright, va a tener que agregarse las alteraciones metabólicas, la hiperfunción metabólica como la pubertad precoz y las manchas café con leche. Si está ausente estas dos, se denomina solamente displasia poliostótica fibrosa. La afectación es la misma, la activación continua del gen GNAS y pues bueno, si está la displasia fibrosa poliostótica con cualquier otro síndrome, el diagnóstico va a ser McCune-Albright. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a pasar a las enfermedades articulares inflamatorias, que pues bueno, son super high yield. Las dividí en cuatro, que sería artritis reumatoide, las espondiloartropatías, que son las PER, ¿no? La psoriática, la reactiva, etcétera. Ahorita las vamos a ver. El lupus, componente musculoesquelético, y gota y pseudogota. Vamos a empezar hablando de la fisiopatología de la artritis reumatoide. Primero que nada, vamos a definirla como una enfermedad autoinmune sistémica. Y esto es muy importante porque pues no hay que olvidar que afecta muchísimas partes del cuerpo, ¿no? No es solamente musculoesquelético. Si bien aquí nos vamos a enfocar a eso, porque pues es la clase musculoesquelético, esta es una enfermedad sistémica, ¿no? Vamos a ver aquí como en un resumen de la fisiopatología. Primero es la fisiopatología como en general y después ya lo específico. Hay que recordar que a partir de un factor ambiental que puede ser el fumar, la periodontitis, ¿no? Algunas alteraciones en la microbiota intestinal van a llevar a alteraciones epigenéticas de los genes y pues de entrada, si tenemos nosotros alguna predisposición genética en los HLA que ahorita vamos a ver, va a haber una alteración en la regulación posttranscripcional y nuestras proteínas o las proteínas del paciente van a sufrir citrulinación, autocitrulinación de las proteínas autónomas. Entonces el cuerpo los va a detectar como algo que tiene que destruirse y en los ganglios, ¿no? Principalmente en los tejidos linfoides, pero en los ganglios linfáticos se va a hacer la presentación de antígeno y después pues va a ser la generación de una inmunidad celular y después una inmunidad humoral, llevando a la destrucción del cartílago. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un exceso de inflamación. Ahorita nos vamos a los detalles de la parte inmunológica que pueden preguntar en el 1, en el step 1, pero en general la respuesta va a ser una respuesta inflamatoria sobre la sinovia, no una sinovitis. Y esto va a generar el panus, que es este tejido totalmente inflamado sobre la sinovia, y este panus va a erosionar el cartílago y el hueso subcondral. Toda esta inflamación va a generar más inflamación, que es lo que está pasando aquí en la imagen, y esto nos lleva a una deformidad articular irreversible. Entonces, si dicen panus más erosiones o sinovitis o algo de la sinovia, hay que pensar en artritis reumatoide y no en osteoartrosis. Ahora, recuerden que les mencioné que era una enfermedad sistémica. Entonces, va a tener condiciones coexistentes siempre, como enfermedad vascular o cardiovascular acelerada, osteoporosis y riesgos de fractura, síndrome metabólico, alteraciones cognitivas, depresión, discapacidad y alteraciones en el estado socioeconómico. Esto todo es como lo generalizado, pero pues bueno, las partes musculoesqueléticas son esas, ¿no? La artritis, la deformidad articular irreversible. Ahora, en esta diapositiva vienen como unas preguntas high yield
sobre todo para este punto, ¿no? Entonces, hay que recordar la asociación genética más ahí va a ser el HLA-DR4 del complejo mayor discotocompatibilidad 2. Entonces, esta la tiene, o sea, es como de estos factores epigenéticos, digo, predisposiciones o susceptibilidades genéticas, es el HLA-DR4. Ahora, aquí está un 4. Hay que recordarnos que esta es una hipersensibilidad de inicio tipo 4 también. Aunque haya anticuerpos, siempre no hay que olvidar que esto empieza como una hipersensibilidad celular, ajá, no como una hipersensibilidad tipo 2 o 3, no, es hipersensibilidad tipo 4, ajá. Y vamos a ver en la imagen cómo lo describen. Entonces, nuestro cuerpo, por alguna razón, como veíamos en la imagen anterior, empieza a detectar, a citrulinar nuestras proteínas propias, ¿no? Las proteínas del paciente. Y entonces, al citrulinarlas, le manda una señal a la respuesta celular, en donde las células dendríticas lo van a presentar como antígeno. Es una respuesta celular. Esto, pues, va a activar las células T, la respuesta celular TH1 y TH17, y esto va en el nódulo linfático, en los ganglios linfáticos, a generar la presentación de antígenos, ya sea las células B para generar los anticuerpos y la autoinmunidad, pero de forma muy importante, la respuesta celular. Todas estas interleuquinas que nos van a aumentar la respuesta celular, que va directamente a dañar el condrocito y la sinovia, ¿no? La membrana sinovial. Entonces, ¿cuáles si nos preguntan? Es HLD4, una hipersensibilidad tipo 4, ¿no? TH1 y TH17. ¿Y cuáles van a ser las citoquinas más importantes en la artritis reumatoide? El factor de necrosis tumoral alfa y la 1, porque son las que se asocian aquí a TH1, ¿no? Entonces, bueno, y todo esto va a ocasionar una formación de panus, que es pues una mezcla ahí, un batidillo entre tejido de granulación y todas estas células inflamatorias y pues los macrófagos y los neutrófilos echan todas sus proteasas y sus materiales destructores que van erosionando el cartílago y el hueso. Ahora, a la par, en el mismo, pues a la hora de que se hace la presentación del antígeno, pues nuestras células B comienzan a producir los anticuerpos, ¿no? Que van a ser los que nos van a ayudar a pues al diagnóstico, ¿no? Está el factor reumatoide, pero pues es muy sensible, pero poco específico, ¿no? O sea, primero hay que, pues pueden servirnos para tamizaje, ¿no? Para detección, pero el que nos va si nos preguntan así como para diagnóstico completo así específico, va a ser el antipeptido citrulinado, porque pues la citrulinación es la forma en la que marcan nuestras proteínas, las proteínas del paciente para que sean destruidas. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora sí vamos a hacer repaso. Ay, no, primero la clínica. Yo pensé que ya era el repaso. Pero bueno, primero la clínica y sí vamos a hacer como repaso de artritis reumatoide y de cada una de las enfermedades inflamatorias. Y pues bueno, ¿cuál va a ser las características clínicas de la artritis reumatoide? Lo que lo distingue principalmente de la osteoartritis, que va a ser la simetría, ¿no? Siempre va a ser bilateral y simétrica, a diferencia de la osteoartrosis, que pues casi siempre es asimétrica y unilateral. Rigidez matutina mayor a 1 hora, que mejora con el uso, a diferencia de la osteoartrosis, ¿no? Que la osteoartrosis dura menos de 1 hora, típicamente menos de 30 minutos, y puede empeorar en la tarde, ya cuando están cansados y así. Ahora, hay algo muy importante también para distinguir de osteoartrosis, es que están afectadas las articulaciones proximales. En osteoartrosis es como una enfermedad más de desgaste, ¿no? Entonces, piensen que cuando usamos los dedos así para el celular, usamos más las distales, ¿no? Entonces yo así me acuerdo, ¿no? Las distales siempre las estamos usando con el celular y con el escribir y todo. Eso se desgasta con el uso. Las proximales, como la metacarpofalángica, la interfalángica proximal, la muñeca, ¿no? Pues el carpo, son las que se van a dañar por algo más, ¿no? Por una enfermedad autoinmune. Ajá. Y pues bueno,
Lo característico que sí ponen en los exámenes, pues son las desviaciones irreversibles, que son la de deformidad del botonier y la del cuello de cisne, que son estas imágenes, ¿no? Así como hacia arriba y así. Ahora, hay síndromes que preguntan mucho, sobre todo en el Step 2, acerca de como relaciones clínicas con otros aparatos y sistemas, ¿no? Entonces, primero, esto lo pueden preguntar, a lo mejor ponen un paciente clásico de artritis reumatoide y te van a decir cuál va a ser el riesgo si lo sometes a una cirugía, ¿no? Entonces, esta pregunta de la columna cervical. Entonces, tienen la subluxación atlantoaxial como alto riesgo y pues si los operan, antes de una intubación tienen que revisar que la columna cervical esté estable porque hay riesgo de compresión medular, ¿no? Este, también tiene riesgo aumentado de quiste de Baker. Esta nunca la he visto como en pregunta, pero los síndromes que vienen aquí abajo, sí. El síndrome de Felty y el síndrome de Kaplan son síndromes en donde está presente la artritis reumatoide, pero se asocia a cosas distintas. El síndrome de Felty lo encuentras esta neumotecnia en donde está pues la artritis reumatoide en la A de Santa, pero tiene además esplenomegalia, anemia, neutropenia y trombocitopenia. Entonces, es como una buena nemotecnia, ¿no? O sea, la artritis con alteraciones hematológicas, anemia, neutropenia, trombocitopenia y esplenomegalia. Y el síndrome de Kaplan, bueno, yo me acordaba antes como la Kaplan es como de cough, como que tose, ¿no? Entonces, el síndrome de la tos, cough, ¿no? Kaplan síndrome, y es una neumoconiosis con artritis reumatoide. Entonces, para recordar como cuáles son los sistemas que están afectados en estos síndromes que están relacionados. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento que pueden preguntar en el Step 2 va a ser cuando es algo leve en lo que hace los efectos, los tratamientos definitivos, van a ser los AINES o los glucocorticoides. Este no es nunca un tratamiento definitivo. Cuando ya te dicen que sea un tratamiento definitivo, la respuesta casi siempre va a ser metotrexato, a menos que la persona tenga alguno de estos tres: daño en el hígado, estomatitis o anemia macrocítica. Si tiene eso, no puedes dar metotrexato, ¿no? Y entonces, em, como que yo he visto en las preguntas que vienen diferentes, ¿no? Por ejemplo, si quieren que sepas el tratamiento, la respuesta va a ser straightforward, que va a ser metotrexato. Si quieren que detectes estos como efectos adversos, te van a poner la paciente tiene 6 años de tomar qué medicamento, ¿no? Y entonces te presentan un paciente con retinopatía y le tienes que poner que está tomando hidroxicloroquina, o te dicen, está tomando hidroxicloroquina, ¿qué le vas a solicitar de screening adicional? Y pues va a ser exámenes oculares anuales. Ajá. Esta sí la he visto preguntada varias veces, la hidroxicloroquina, o te ponen la paciente desea embarazarse, ¿qué tratamiento le vas a dar? Y pues la respuesta es sulfasalacina, ¿no? También otra pregunta como que la pueden hacer es, ya cuando escalas el tratamiento que va como, está resistente al metotrexato, por algunas razones no les puedes dar algún otro y te quieren iniciar biológicos, inhibidores de factores de necrosis tumoral, ¿qué le tienes que hacer antes? Pues bueno, siempre que vayas a usar inhibidores de factores de necrosis tumoral, tienes que revisar que el paciente, pues la tuberculosis, ¿no? Latente. Entonces tienes que hacerle su PPD o el IGRA para ver que no tiene pues como una tuberculosis latente que la vayas a reactivar al darle los letanelcet o así, ¿no? Entonces, bueno, como que así lo preguntan más o menos. Ahora sí vamos a la práctica. A ver, vayan poniendo en el chat, ¿ok? ¿Cuál es el alelo más frecuentemente asociado con artritis reumatoide? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, era exacto, el HLDR4. Ajá, ok. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticuerpos del factor reumatoide? Este también lo preguntan, pero me lo salté, o sea, no lo expliqué, pero a lo mejor alguien lo puede contestar.
Bueno, Y es la inmunoglobulina G, ¿no? exacto, es un IgM contra la Ay, IgG. sí, Exacto, sí, excelente. Ahora, contra la función FC de la IgG. Ujú. exacto, es un IgM que va contra la IgG, o sea, IgM que va contra la FC de la IgG. Exacto, muy bien. Ahora, ¿qué modificación posttransnacional o posttraduccional de proteínas es el blanco de los anticuerpos más específicos? Este es como que la que confirma el diagnóstico. La proteína citrulinada. Exacto, la citrulinación, que es la conversión de arginina en citrulina, y los anticuerpos son anti-CCP. Muy bien, anticitrulinados. Ok, ¿qué citoquinas secretadas por macrófagos son los objetivos principales de las terapias biológicas? Pregunta de step 2. Exacto, Uno, TNF-alfa y y tumor interleucina. necrosis alfa. Sí. Excelente, muy bien. Sigamos. Un paciente con artritis reumatoide de larga duración tiene neutropenia y esplenomegalia. ¿Qué diagnóstico tiene? Felty. Exacto, Felti. ¿Qué articulaciones de la mano están respetadas en la artritis reumatoide? Están bien. Las distales. Las Las distales, sí. distales, excelente. ¿Cuál es la complicación cervical más temida y cuándo es más riesgosa? La trantoaxial. Su Exacto, la inusación, la inestabilidad. trantoaxial. Ajá. ¿Y cuándo tienes que tener mucho cuidado? Cuando estás entubándoles, en cirugías. Exacto. Intubación endotraqueal, pues así. Ahora, ¿cómo se diferencia la rigidez matutina de la artritis reumatoide de la ortoartritis? Más y menos de una hora. Exactamente, muy bien. Ahora, ¿cuál es el fármaco modificador de enfermedad de elección inicial en prácticamente todos los pacientes? Metrotexate. Metotrexato. Metro. Ujú. ¿Qué enzima inhibe el metotrexato y qué suplemento siempre le debes de dar? Leucovorin, folínico. Exacto, ¿y qué enzima es? La dihidrofolato reductasa. Dihidrofolato, dihidrofolato reductasa. Sí. Hay que Sí. añadir el ácido fólico. El leucovorin es la que se añade para para la hidroxiurea, ¿no? Sí, es el Ujú. folínico, es el folínico. Lo que El tiene el ácido nombre. fólico. Sí. Sí. Exacto. Ok, si les vas a iniciar infliximab o etanercept, ¿qué prueba de screening le tienes que hacer obligatorio? Tuberculosis. PPD. Para PPD. PPD. Ahora, ¿cuál es el efecto ocular más grave de la hidroxicloroquina? Problemas en la retina. Sí, es retiniano. Bueno, maculopatía, ¿no? Aquí como que te lo van a poner que lo mandes al oftalmólogo. Muy bien, ahora vamos a seguir con espondiloartropatías y después vamos a hacer igual una revisión de estas. ¿Mm? Muy bien, bueno, las espondiloartropatías también son bien preguntadas. Este, Se distinguen porque son diferentes enfermedades, pero están relacionadas. Son muy parecidas y tienen como características similares, aunque pues la fisiopatología y cómo se desencadena sí es diferente. Eh, Son enfermedades cero negativas. Esto aquí quiere decir que los anticuerpos van a estar negativos. Entonces, típicamente esta puede ser también una pregunta. Factor reumatoide, anti-CCP, y el que quieran y que se les ocurra va a estar negativo. Aquí les puse en este cuadro de matriz, las cuatro características que tienen en común. Todas las espondiloartropatías están asociadas a HLA-B27 en más del 90% de los que tienen espondilitis anquilosante, pero las cuatro están asociadas a esto, ¿ok? Todas las espondiloartropatías afectan la éntesis, que la éntesis es el punto de unión de un tendón en su hueso. Por ejemplo, el tendón patelar se une pues al fémur, ¿no? Y a la tibia, y el punto de unión es donde se da la entesitis. O igual puede ser el del tendón de Aquiles, etcétera, ¿no? En el calcáneo, ese es entesitis, en el punto de unión.
En cambio, cuando hablábamos hace ratito de la artritis reumatoide, se habla de sinovia, ¿no? De sinovitis. Entonces va a ser diferente. Ok, ahora, todas las espondiloartropatías van a tener formación de hueso nuevo. Entonces, casi siempre todas las radiografías van a tener partes con hueso nuevo que aparece blanco y que aparece osificado en lugares donde normalmente no está. Entonces, vas a ver en la radiografía partes osificadas, sobre todo en estos puntos de unión del ligamento con su hueso. Ajá, como les decía, puede ser en la rodilla, en el tobillo, pero la columna vertebral está llena de ligamentos, ¿no? O sea, tiene tendones, ligamentos por todos lados. Entonces es muy característico que haya estas osificaciones de los ligamentos que se llaman sindesmofitos y se produzca la columna de bambú, que es esta columna que se ve en la radiografía. Bueno, ahorita vamos a ver una imagen, no me adelanto, pero es por esto, porque esta entesitis en todo el cuerpo, ¿no? Pero como en la columna hay mucho, pues se ve clásica ahí la imagen, ¿no? Toda osificada. Y la inflamación es mediada por interleucina 17 y L23, que es la TH17, ¿no? La respuesta de TH17. Las cuatro comparten esto que acabamos de hablar, pero pues tienen sus características diferentes, ¿no? Y entonces aquí, pues el recuerdo, la mnemotecnia es la mnemotecnia PER, que son las cuatro espondiloartropatías. Entonces la P es de artritis psoriática, la A es de espondilitis anquilosante, la I es de artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y la R es de artritis reactiva. Entonces, estas cuatro pues van a compartir las menciones anteriores, pero tienen sus cosas diferentes. Vamos a hablar de artritis psoriática. La artritis psoriásica va a tener solo les voy a poner como lo que las distingue, ¿no? Así, ¿no? Entonces, la artritis psoriásica es los dedos. Siempre pensar en los dedos. Piense que la psoriasis, pues es así como dermatológica, ¿no? Las alteraciones dermatológicas, bla, bla, bla. Entonces, en las uñas, que también es componente del área de dermatología, van a tener las uñas, el nail pitting, ¿no? O sea, como el punteado de las uñas, y los dedos de las uñas van a tener esta dactilitis, ajá, que es el huevo en salchicha, ¿no? O sea, es como un huevo en salchicha, como huevo también, digo huevo no, dedo, como que se atoró una liga, ajá, y entonces se hinchó del final, ¿no? O sea, como que está atorado un anillo y así se hinchó el final. Eso es pensar en artritis psoriásica. Y a la hora de, pues hacerle la radiografía, pues la mencionan como un lápiz en una taza, ¿no? Pero es así como que está gordito el huesito, ¿no? La articulación. Entonces, cuando hablan de psoriásica o cuando digan asociación HLA-B27 y todo lo que vimos hace rato, y los dedos, pensar en psoriásica. Ajá, ahí. Ok. Ahora, espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante generalmente va a ser un o sea, hombre joven con dolor crónico en la espalda. Ajá. Y aquí pues va a tener las características de la parte inflamatoria, ¿no? Del dolor inflamatorio, que va a ser un dolor de columna que empeora con el descanso y que mejora con el ejercicio. Es como pensar en artritis reumatoide, pero de la espalda, ¿no? Las enfermedades inflamatorias tienen esas características. Empeoran con el reposo y mejoran con el ejercicio. Las enfermedades como osteoartrosis de desgaste, pues es al revés, ¿no? Están desgastados, pues empeoran con la actividad y mejoran con el ejercicio. Entonces, el dolor inflamatorio tiene además este dato de alarma, ¿no? Que el paciente se despierte en la noche con el dolor. Ya estás hablando de algo inflamatorio. Entonces, es un dolor de espalda en un hombre joven con estas características inflamatorias. Aquí podemos ver la espina de bambú, que es muy característica de la espondilitis anquilosante, que es esta, que se ve como esta fusión de las vértebras y se ve todo muy blanco porque están estos sindesmosfitos y no dejan que se mueva, ¿no? Está fijada la columna. Y ahí preguntan muchísimo esto de que a qué se asocia y pues bueno, va a ser a alteraciones oculares como uveitis, ¿no? Y a enfermedad pulmonar restrictiva
incluso a enfermedad cardiovascular restrictiva en casos peores, pero principalmente pulmonar, porque esta fibrosis, pues no solo es de la columna vertebral, ¿no? También es de la caja torácica, entonces desarrollan estas enfermedades restrictivas cardiopulmonares, pero les encanta preguntar lo de la uveitis, ¿no? Entonces, pero eso es importante porque acá en la reactiva también hay uveitis, pero aquí estamos hablando que solo es dolor de espalda y uveitis, ¿no? Y ya, en la reactiva son otras. Ahora, la artritis por enfermedad, asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, es pues básicamente artritis o sacroileitis, o sea, principalmente la sacroiliaca y pues enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, ¿no? O sea, ahí no hay pierde porque van a tener hematoquesia, o sea, algún síntoma gastrointestinal con artritis y sacroileitis. Y pues bueno, por último, la artritis reactiva, esta, pues bueno, es la de Campi-Inflammatory. O sea, tienen uveitis, por eso no pueden ver, uretritis y artritis. Ajá. Esta artritis no está limitada a la espalda como la espondilitis anquilosante. Tienen artritis en las rodillas, en los hombros, en múltiples articulaciones, en las interfalángicas, etcétera. Esta se llama reactiva porque aparece después de algo, es una reacción a algo, ¿no? No es genético, sí, bueno, tiene la predisposición, ¿no? Pero es reacción a algo. Entonces hay que pensar que se va a asociar a una infección gastrointestinal o genitourinaria que va a detonar estas modificaciones epigenéticas que los predisponen a la artritis reactiva. Típicamente ponen Shigella o Campylobacter jejuni, ¿no? Son las más comunes, pero puede ser reactiva a otras infecciones. Ajá. Ahora, si yo tengo sospecha de mis espondiloartropatías, ¿qué hago? Primero le vas a pedir una radiografía, porque vamos de menos a más, ¿no? La prueba inicial que te ponen como best next step, ¿no? Estás en el step 2 y best next step, una radiografía de las articulaciones sacroiliacas, porque la sacroilitis es el hallazgo más temprano. Ahora, ¿cuál es la más sensible? La resonancia magnética. Acuérdense que la resonancia nos permite ver muy bien tejido blando y edema. En todas las espondiloartropatías se afecta la éntesis, que al final es una lesión de tejido blando, ¿no? En la unión del tendón con el hueso, ligamento hueso, y ese edema se puede ver antes de que ya haya los indesmosfitos en los huesitos, que en la radiografía. Entonces, prueba inicial, radiografía. Prueba más sensible, si no lo ves y quieres, tienes alta sospecha o algo así, resonancia magnética, ¿no? Es el best next step. Y el examen físico va a ser el test de Schober, que va a haber una limitación en la flexión lumbar. Le pides al paciente que se agache y no va a poder hacer una adecuada flexión lumbar. Ajá. Ahora, ¿qué tratamiento? El best next step, si tiene una espondiloartropatía en general y no ha probado nada, van a ser AINES, a altas dosis y de forma continua. Ajá. Esto varía, es diferente completamente a la artritis reumatoide, ¿eh? O sea, best next step va a ser AINE. El paciente tiene, no sé, una limitación, ¿no? Así como insuficiencia renal o algo que le impida que tome AINE, ¿qué le vas a dar? Inhibidores del factor necrosis tumoral alfa o inhibidores de la interleucina 17. Ajá, acuérdense que igual, si les das ya estos, pues tienes que hacer el PPD o el IRGA y pues inhibidores de la interleucina 17. Es importante recalcar que el metotrexato o cualquier otro modificador de la enfermedad de artritis reumatoide no funciona para espondiloartropatías porque no funciona para columna. Ajá, entonces, en este caso va a ser AINES, ¿no? Y ya si falla, va a ser los otros. Ahora, vamos a hacer el review. ¿Cuáles? Pongan ahí en el chat o abran su micrófono, como ustedes quieran. ¿Cuáles son los marcadores de la artritis reumatoide? Tú. El anticitrulinado. Exacto, factor reumatoide antipéptido citrulinado. Y de la espondilitis anquilosante.
que es como la De más... 27. Ay, pero ahí está raro, ¿no? Ninguno, es cero negativo. Pero sí, la genética sería HLA-B27. Pero hay que recordar que aquí no van a tener nada de anticuerpos positivos. Ahora, ¿cuál es el HLA asociado a la artritis reumatoide? Exacto, el HLRA4. Ay, ay. Ahora, en la columna, ¿dónde se ve afectada la artritis reumatoide? Ya lo mostré, sin querer. ¿En qué Cervical. ¿Cuál? No, no alcancé a escuchar. ¿Cuáles vértebras están afectadas en la artritis reumatoide? Cervicales, atlantoaxial, C1 y C2. Exacto. ¿Y en la espondilitis anquilosante o en las espondiloartropatías? Exacto. Toda la columna y sacroiliacas. Exacto, sacroiliacas es la primera. Ahora, ¿la artritis reumatoide tiene uveitis? No. Raro, ¿no? Muy raro. ¿Y la espondilitis? Pues sí, ¿no? Y aparte de la espondilitis anquilosante, ¿cuál otra es espondiloartropatía? Tiene artritis, uveitis. Artritis reactiva. Ujú. Exactamente, artritis reactiva. Artritis can see, can climb a tree. Ok. Ahora vamos a hacer este review de estas preguntas. Ay, me he tardado mucho y falta todavía un tema. Perdón, faltan muchos temas. A ver, ¿cuál de los siguientes hallazgos radiológicos es más característico de esta condición? ¿Ok? Una paciente femenino de 35 años tiene dolor y tumefacción en el dedo índice derecho. Parece dedo en salchicha. Además, se observan picaduras en las uñas, placas eritematosas con escamas plateadas en los codos. Esto está súper fácil. ¿Cuál de los siguientes hallazgos? Exacto, deformidad del lápiz. Muy bien. Porque, pues bueno, Sí, se sospecha artritis eso en psoriásica. la cama. Ahora, next, la que sigue. Un paciente con diagnóstico de espondilitis anquilosante ha estado tomando dosis máximas de naproxeno y no mejora nada. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Uno, cambiar a prednisona, prescribir reposo, iniciar un inhibidor de TNF-alfa como etanercept o añadir metro. Excelente. Pues sigue ay, el TNF-alfa, ¿no? Porque ya el otro falló. Ok, vamos bien a la que sigue. Ahora vamos a hablar acerca del lupus y hablamos de inflamatorias para alta lupus y gota y pseudogota, ¿ok? Me voy a ir más rápido porque lupus nada más vamos a ver el enfoque musculoesquelético, ¿no? Un recordatorio, pues, rápido es una hipersensibilidad tipo 3 con depósito de complejos inmunes. Este, es completamente diferente, ¿no? A lo que habíamos visto. Ahora, la genética va a estar asociada a DR2 y DR3, HLA-DR2 y DR3, y a deficiencia del complemento, ajá. Y los anticuerpos va a ser ANA, muy sensible, y anti-dsDNA y anti-SMID para confirmación, ¿no? ANA es como factor reumatoide, ¿no? Es muy poco específico, pero ANA es así, factor reumatoide para lupus, pero ya anti-dsDNA y anti-SMID es para confirmación. ¿Ok? Esto es como rápido. Ahora, las manifestaciones musculoesqueléticas del lupus, ajá, son tres. Uno, la artritis lúpica, la necrosis avascular y la miositis lúpica. ¿Ok? Son las tres cosas musculoesqueléticas que vemos. La artritis lúpica, pues va a ser una artritis inflamatoria, porque es una enfermedad inflamatoria. Entonces, ¿qué decimos de las enfermedades inflamatorias? Que empeoran con el reposo, mejoran con la actividad, tienen manifestaciones una hora más después de reposo, ¿no? A diferencia de la osteoartrosis, que la rigidez dura menos de una hora, esta dura más de una hora, pueden tener síntomas nocturnos, porque son todos estos síntomas inflamatorios y de red flag. ¿Cuál va a ser mi diferenciación? Es que el lupus no va a ser erosiva. La artritis reumatoide es erosiva. Ajá. Y en la lúpica no hay erosiones, no es destructiva. Ajá. Este,
Es una artritis inflamatoria que va a afectar manos y muñecas sin erosiones, ¿no? No hay erosiones. Ahora, la artropatía de Yakut, que se puede confundir con estas deformidades de cisne o de la artritis reumatoide, hay que diferenciar que las de la artritis reumatoide son fijas. O sea, los pacientes hasta lo sienten si están duras, ya no hay forma de reducir. Las lúpicas son reducibles. Hasta cierto punto la sientes y se puede mover. La artropatía de Yakut es porque los ligamentos y tendones están muy laxos. Entonces sientes como esta inestabilidad de los deditos, pero no están duros y rígidos como estos pacientes que tienen ya las deformidades en cuello de cisne o del botonier, ya bien estructuradas. Estos van a ser como aguaditas. Ajá. Y pues bueno, ese es como uno, la artritis lúpica. ¿Cómo distinguir si me voy a ir por lúpica o me voy a ir por artritis reumatoide? Que no es erosiva en la radiografía y que es como aguadita. Ajá. Ahora, la necrosis avascular. Esta es muy común porque las pacientes con lupus o los pacientes con lupus usan muchos glucocorticoides. Entonces, es un desencadenante muy común en los pacientes y muy común en los exámenes. Te van a poner un paciente con lupus que tiene un chorro de años usando glucocorticoides y empieza con dolor inguinal que empeora al captar peso y pues la piernita está rotada y abducida, ¿no? Hacia afuera, porque pues ya se necrosó su cabecita del fémur. Y la última son la miositis, ¿no? Que se puede presentar como debilidad muscular proximal y elevación de la CK, pero no es un diagnóstico nuevo, porque luego te ponen en algunas preguntas así como, ¿y entonces qué le haces? ¿Le haces, no sé, anticuerpos para descartar polimiositis, dermatomiositis? O te ponen, ¿tiene riesgo aumentado de cáncer o así? No, no te vayas por ahí. Esta es una manifestación musculoesquelética del lupus, ¿no? Entonces, si ya tiene diagnóstico de lupus y empiezas con elevaciones de la CK, pues es continuar el control del lupus, ¿no? No, no te vas por otro lado, ajá, de buscar y buscar otras relaciones. Ajá. Y bueno, ¿cuál es el manejo farmacológico? Entonces, aquí, como ven, todos son diferentes, ¿no? No te vas por otra cosa que no sea hidroxicloroquina. Ajá. Este va a ser el fármaco de base para todos los pacientes con lupus, ¿no? Entonces, artritis reumatoide, metotrexato. Artritis reactiva, AINES, ¿no? Lupus, hidroxicloroquina. Nada más que esta, pues hay que hacer examen visual anual. Ahora, si la paciente tiene dolores leves, pues puedes poner cursos de AINES y los corticoides cuando hay compromiso de órganos muy importantes como los riñones, el cerebro, etcétera. Pero si no, hidroxicloroquina. Y en este caso sí pueden llegar a funcionar los modificadores de enfermedad como el metotrexato si la artritis es persistente o refractaria. Pero pues bueno, el fármaco, el número uno va a ser hidroxicloroquina y corticoides, despuesito. Ahora, hay que recordar el lupus inducido por fármacos. Ajá, también puede ocasionar una artritis lúpica, ¿no? Nada más que la diferencia va a ser, pues hay un fármaco desencadenante en la artritis lúpica, inducida por fármacos, los síntomas musculoesqueléticos son bien intensos, a diferencia de las otras lupus que no son inducidas por fármacos, que tienen muchos síntomas dermatológicos, ¿no? En este tienen muchos síntomas musculoesqueléticos y van a respetar el riñón y el sistema nervioso central. Entonces, cuando veas artritis lúpica, puedes descartar que no haya por ahí hidralazina, procainamina o isoniazida, y los anticuerpos clave son antistona. Ajá. Ok, ahora puse como algoritmo, ¿no? O sea, te van a poner un paciente que de repente eh, tienes que escoger si es brote de la enfermedad o complicación del tratamiento, ¿no? Entonces te van a poner dolor inguinal que empeora cuando carga peso, sí, sí, hay que sospechar necrosis de la cabeza femoral, hacer una radiografía simple, que puede ser normal al inicio. Si la sospecha es alta y la radiografía sale normal, el best next step va a ser la resonancia. Ajá. Es el estudio más sensible. Entonces, el primer best next step va a ser la radiografía
y el segundo, la resonancia. ¿Ok? Ahora, ¿tiene el paciente dolor poliarticular, simétrico, con rigidez matutina y sospecha artritis lúpica? Hallazgos claves, no es erosiva y las manos son el sitio más común. Ok, ahora, ay, no lo tapé. Bueno, entonces vamos a hacer este resumen. La artritis reumatoide va a ser erosiva y simétrica. La espondiloartritis va a ser asimétrica y axial. Y el lupus es no erosivo y simétrico. La rigidez, o sea, todos son inflamatorios. Entonces, en general, pensar que más de una hora, ¿no? Y mejoran con el ejercicio. La de lupus es variable, pero es inflamatoria de todas formas. Los marcadores de artritis reumatoide, factor reumatoide y antipéptido citrulinado, espondiloartritis HLA-27 y lupus ANA y anti-double strand de DNA y anti-Smith. Hallazgos en mano. En la artritis reumatoide es la desviación cubital fija. En la espinoartropatía, como en la psoriásica, es el dedo en salchicha. Y en el lupus es una artropatía de Yakult que está como todo aguadito y es reducible. Las afectadas son las proximales, ¿no? Metacarpofalángicas, el carpo y las interfalángicas proximales. En las espondiloartropatías es las distales, pero va a ser principalmente las acroiliacas, ¿no? Y la lúpica, como es inflamatoria, también son las proximales, ¿no? La metacarpofalágica e interfalágica proximal. La artritis reumatoide tiene nódulos y epiescleritis. La espondiloartritis tiene uveitis anterior, perdón, y el lupus tiene rash malar, nefritis y serositis. ¿Cuáles son las diferencias? En rayos X vamos a ver erosiones, en las espondiloartropatías sin desmosfito y en el lupus se va a ver normal. Es una artritis aparatosa que que todo sale como normal. Muy bien. Ahora vamos a gota y pseudogota. Vamos a empezar con gota. Perdón, me apuro. Bueno, no sé si va a dar tiempo hoy. Ay, siempre me acaba el tiempo. Bueno, ahora, la gota van a ser depósitos de ácido úrico con cristales de urato monosódico que se van a depositar en distintos lugares y hay dos causas. Aumento de producción, que puede ser en casos de lisis tumoral, ¿no? Leucemia, quimioterapia o alcohol, o disminución de la excreción, que es la mucho más común, por mucho. Y los típicos va a ser una insuficiencia renal crónica y los diuréticos tiacidas o de ASA, pero yo lo he visto con preguntas de diuréticos tiacida muchísimo, ¿no? Entonces, la clave va a ser que son birrefringentes negativos y que se ven como en forma de agujas, así como los vemos aquí, las agujitas, ¿no? Se ven, y son amarillos cuando están paralelos a la luz polarizada. Entonces, aquí pues se lo pueden preguntar, esta de aquí es por el step one, y estos cristales van a ser, se los comen los neutrófilos y esto activa las distintas sustancias inflamatorias como el inflamasoma y la interleucina 1 beta. Eso es más step one. Ahora, la pseudogota, ¿cuál es la diferencia? La pseudogota, el depósito no va a ser de ácido úrico, va a ser de pirofosfato de calcio y está relacionado con alteraciones metabólicas como hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia, hipotiroidismo. Y aquí podemos ver las diferencias, ¿no? En la izquierda vemos aquí los depósitos en aguja, que son amarillos cuando están paralelos y son en forma de aguja. Y aquí, en los pirofosfatos de calcio, son romboides, son cuadritos. Y se ven azules cuando están paralelos a la luz polarizada, ¿no? Un birrefringente positivo y esta es birrefringencia negativa. Entonces, o sea, te ponen la foto y pues bueno, aquí se ve clarito, ¿no? Los cuadritos y las agujitas. Ahora vamos a comparar una con otra. ¿Qué viñeta clásica te van a poner? Para la gota va a ser un adulto en edad media, ¿no? Y para la pseudogota va a ser un adulto mayor, ¿no? El inicio de la gota y de la pseudogota puede ser súbito o subagudo, ¿no?
pero generalmente en la gota te van a poner que es en la noche y que está afectado el dedo gordito del pie, pero primero metatarsofalángrica y se ve rojo, caliente, muy doloroso. Ajá. Puede haber tenido una cirugía, estar en ayuno, haber tomado alcohol. En cambio, la pseudogota no va a ser el dedito, va a ser la rodilla y no se va a ver rojo. O sea, va a ser una inflamación articular generalizada y generalmente es alguien que tiene otros diagnósticos porque está asociado a enfermedades metabólicas. Es una persona mucho más, con más diagnósticos, ¿no? La pseudogota. La gota es alguien de edad media y así, ¿no? Ahora, eh, radiografía en la gota va a hacer erosiones, ¿no? Nada más que esto pues tiene que ser ya cuando pasa el tiempo, ¿no? En crónica. Y las formas son en sacabocado, o sea, como huequitos, como que alguien lo mordió el hueso. Y no sé si lo alcanzan a ver aquí en la imagen que vemos aquí, no, como que el hueso está mordido. Y la pseudogota al revés va a tener como calcificaciones del cartílago. Normalmente aquí en este espacio se ve negrito, ¿no? Pero vean aquí cómo se alcanzan a ver como depósitos blanquitos donde no debe de ir. Esta es la condrocalcinosis, pues se deposita pirofosfato de calcio, ¿no? Entonces hay una calcificación. Ajá. Ahora, la siguiente comparación va a ser el tratamiento. En ambos, el tratamiento va a ser AINES, colchicina o corticoides. Ahora, el alopurinol en agudo nunca se debe de dar en la gota y no está indicado en la pseudogota. Entonces, en agudo les vas a dar AINES, colchicina o corticoide. Ahora, al tratamiento crónico, a largo plazo, para la gota siempre va a ser el alopurinol, pero a largo plazo, ¿no? Y si tiene más, se indica si tiene más de 2 ataques por año, tofos o enfermedad renal crónica. Y la profilaxis al iniciar el tratamiento es la colchicina. En la pseudogota no. La pseudogota no tiene tratamiento crónico. Solamente es el manejo de las enfermedades asociadas metabólicas. ¿Ok? Ok. Ahora bien, vamos a hacer una revisión de decisión rápida. Ahí está. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya te Sí. escuchamos. Ay, se trabó mi computadora, pero bueno. A ver, un paciente con insuficiencia renal crónica que tiene creatinina alta, en general, ¿qué tratamiento debo evitar? Ay, no. Usa colchicina. Excelente. Ah, no, Áñez y colchicina. Usa intraarticular. Triamcinolona o prednisona oral. Ok. Paciente que inicia quimioterapia. ¿Qué riesgo hay para lo que vimos? Riesgo lisis tumoral. Profilaxis, sí, alopurinol o rasburicasa. Cualquiera de las dos. Ahora, dolor agudo de rodilla en paciente con hemocromatosis. ¿Qué sospechamos? Pseudogota. Pseudogota. Excelente. Buscar condrocalcinosis en la radiografía. Ok. Bueno, todavía está el tema de tumores. Deme un segundito. Todavía está la parte de tumores y de partes blandas, que lo podemos seguir, ya son las 7, o podemos, dejarlo para la otra semana. Esta parte nos va a ayudar la doctora Esther. ¿Qué dices, Esther? ¿Estás por ahí? Ja. Esther, Esther. Bueno, Lo podríamos dejar para la próxima semana. exacto, sí, porque ya son las 7. Yo creo que va a haber parte 4 y parte 5 porque me tardo mucho, perdón. Pero bueno, No, voy pero a es que está muy intentar. bueno. Ay, muchas gracias. Voy a intentar apurarme. La próxima semana entonces vamos a ver tumores óseos y de partes blandas y faltan otros subtemas, ¿no? Como enfermedades infecciosas, etcétera. Espero que les haya gustado y pues vamos a continuar con músculo esquelético. ¿Sale? Ay, muchas gracias. Voy a detener.